Bien, bienvenidos. En esta ocasión vamos a representar la perspectiva isométrica de la pieza que tenéis aquí en la figura. Os he indicado aquí al principio que hay un error en esta medida, que inicialmente, si os fijáis, aparece R60, pero debe ser R50 para que sean compatibles con el resto de medidas. Y en principio lo vamos a dibujar en el plano, en el 2D, lo veis aquí en el SPC que estamos estudiando, en el plano, de vista que sea equiparable a la forma en la que vaya a dibujarlo en un formato de papel, para hacerlo con escuadra y cartabón principalmente. Aunque los recursos, bueno, pues si utilizáis algún programa CAD, los podéis ver como el procedimiento habitual. En principio vamos a partir de unos sistemas de referencia que están separados 120 grados entre ellos, como corresponde al sistema isométrico, y lo primero que vamos a hacer es ir tomándonos las medidas de forma natural, sin aplicar ningún tipo de factor de reducción por los ejes. Entonces, si nosotros en el eje vertical tenemos que tomar 10 unidades, tomaremos 10 unidades directamente, en el eje inclinado derecho lo mismo, e igualmente con el eje inclinado izquierdo. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es definir como una especie de caja que envuelva la figura. Para nosotros esta caja tendrá una dimensión máxima de altura de 100 unidades, con lo cual nosotros, haciendo un arco de circunferencia, que es el equivalente a lo que vosotros podríais hacer con la regla o directamente con el compás, vamos a trazar 100 unidades. Y aquí tendríamos el punto de corte con el eje vertical, que nos podríamos copiar directamente nuestro eje del plano horizontal, de la vista en planta. Lo tendríamos aquí. Una vez que nosotros tenemos esta dimensión, si os fijáis, como esto hemos dicho que tiene radio 50, no 60, el ancho también correspondería a 100. Con lo cual este mismo corte de circunferencia lo podríamos utilizar y podríamos copiar estos dos ejes directamente aquí, utilizando la misma línea. Vemos que la copia es correcta. Este ya no nos va a servir más. Y ahora, para obtener lo que es la profundidad sobre el eje horizontal, el derecho, tendríamos que evaluar que esto tendría 50 desde este punto hasta el centro, más 40 hasta esta línea, son 90. A 90 habrá que sumarle estos 30, 120 ya, hasta el centro de este agujero, y con esos 120 sumarle 50 hasta el radio exterior, que nos da un resultado total de 170 finales. Con lo cual nos vamos aquí, aplicamos un radio de 170 unidades, y donde corte en este punto al eje horizontal, estos dos puntos que se cortan, tendríamos el punto donde tenemos que copiarnos el cuadrante que nos falta, que sería este y este. Bien, pues una vez que tenemos esto, podemos limpiar un poco más el dibujo para que no nos sea difícil entender la situación. Vamos a hacer una opción de recorte rápido. Bien, y nos quedaríamos con nuestro cuadrante. Lo primero que vamos a hacer es dibujar aquí en la planta lo que sería la planta inferior, la cota cero de nuestra pieza. Lo que pasa es que como se queda un poco tapada por la propia figura, lo que vamos a hacer es que vamos a suponer, como no cabe otra forma, que esta planta superior es la misma que se repite en esta cota, en esta otra cota y en esta. Luego se repetirá a cota 0, a cota 20, a cota 80 y a cota 100. Luego vamos a tomar los datos directamente de la planta superior. En este caso, si os fijáis, con el radio 50 lo que nos indica es dónde se encuentra la posición de nuestro centro. Bien, pues vamos a crear una circunferencia que tenga un radio de 50 y en esa línea vámonos aquí a capa auxiliares, por ejemplo, para que sea más fácil luego de borrar. Vamos a copiarnos esta otra línea. De tal manera que esta línea la vamos a asignar a capa auxiliares. Vamos a trazarnos el eje de simetría de nuestra figura, pero tendríamos, vamos a borrar ya esto. Esta sería la figura simétrica, con lo cual este sería nuestro eje de simetría. Vamos a asignar esto directamente por capas, que será más sencillo. Bien. Ya tendríamos en nuestro centro. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una cuadrícula. La cuadrícula tiene que tener tiene que ser simétrica con respecto al centro, y como está a 50, pues nosotros vamos a crear una equidistancia. Vamos a partir de copiar esta línea aquí atrás. Vosotros lo vais a hacer directamente con la regla o bien con cualquier otra medida tipo de compás para transportarnos la medida, y tendríamos aquí nuestra cuadrícula con los ejes necesarios. Bien, pues vamos a partir ahora, vamos a crear rápidamente
una nueva capa que le vamos a llamar ejes auxiliares, para que se vea con más claridad en el dibujo. Y ahora vamos a hacernos nuestras diagonales. Estas diagonales son las que van a definir los centros y los puntos de tangencia. Los puntos de tangencia de nuestra circunferencia son tan claros que son estos de aquí, estos 4 puntos. Y estos son los que nos van a permitir obtener nuestros distintos ejes. Nosotros vamos a partir de que necesitamos aquí establecer unos puntos afines para poder crear luego nuestra elipse dentro de este plano. Entonces esos puntos los podemos sacar o bien haciendo el corte de esta forma, donde veis que las líneas se cortan aquí o se cortan aquí, o bien podríamos hacer los ejes desde aquí arriba, haciendo el corte aquí arriba y aquí arriba. Esto significa que si yo esta pareja la cambio de color para que se vea más fácil, me da igual establecer la pareja de cortes de color violeta o la pareja de cortes de color amarillo, porque se van a cortar en el mismo punto con el eje. Bien, pues vamos a realizar, en principio vamos a realizar toda la elipse, aunque solamente la mitad es la que nos va a hacer falta, porque si os fijáis, la elipse solamente hay una mitad en el arco exterior. Esta otra mitad no se forma. La vamos a dibujar, no obstante, para que tengáis una referencia de cómo se hacen este tipo de dibujos, pero luego la borraremos y además, luego al final quitaremos todas las partes ocultas, con lo cual pues no nos dará ese problema. Entonces vamos a realizar uno y vamos a ir recortando para que el dibujo no se complique. Vamos a tomar primero un centro aquí y ya vemos que aquí quiero que ese centro esté desde este cuadrante solamente acotado en esta parte. Luego todo lo demás lo vamos a borrar. Y nos queda ese casquete de elipse que está ahí. Nos vamos aquí, hacemos centro aquí, unimos e igualmente recortamos para que solamente nos quedemos con este tramo de cuadrante, que sería esto lo que yo quiero utilizar. Así que borro todo lo demás. Bien, ya se ve claramente cómo perfila la elipse. Ahora vamos a hacer los dos que nos quedan. Uno con centro aquí y radio este punto para que haga aquí la tangencia de las dos. Y en este caso, lógicamente, queremos que la aproveche para este cuadrante. Luego todo lo demás, todo este tramo de elipse, nos va a sobrar. Y por último, este cuadrante de aquí, donde yo me voy a ir hasta este punto. Y ese punto, cuando lo cierre, me va a sobrar todo lo que no pertenezca al cuadrante superior de la elipse. Es decir, todo eso. Y ya tendríamos nuestra elipse dibujada. En este caso nos queda otra figura interna más. Vamos a borrar los ejes, aunque tengamos que redibujarlos, porque va a aportar claridad al dibujo. Bien, nosotros estas líneas que estamos dibujando las vamos a utilizar de nuevo, con lo cual no hace falta quitarlas. Pero si nos fijamos, nuestro agujero interior tiene un diámetro de 50, lo que significa que vamos a hacer un arco, un círculo, una circunferencia, con radio 25. Y nos crea esas líneas. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es trasladarnos para crear otra caja por los puntos de corte. Vamos a copiarnos las horizontales, nos copiamos ahora las otras verticales. Ya podemos borrar esto para que no nos cree dificultades visuales. Y ahora tenemos aquí nuestra cuadrícula, que si queremos, para que no haya tampoco dificultad, podemos recortarla creando lo que es un espacio cerrado aquí. Y la cuadrícula se aprecia con mucha más nitidez. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Ya tenemos nuestros puntos de tangencia, ya tenemos nuestras diagonales principales, y ahora vamos a tomar, por ejemplo, estos puntos. Esos puntos nos crearían estos puntos, estos centros de nuestros elementos de elipse extremos, y luego estos que son las partes más amplias correspondientes a los ejes focales de la elipse. Bien, pues vamos a cerrar tomando este punto hasta aquí. Vamos a recortar lo que sobra, todo lo que no pertenezca a este cuadrante, como ya hicimos antes. Vamos a tomar nuevamente el círculo, esta vez aquí. En este caso recortamos nuestro cuadrante de esta forma. Ya tenemos apuntada la elipse. Vamos a hacer nuestras dos últimas circunferencias.
recortando lo que sobra. Y por último, nuestra última circunferencia con centro aquí, para cerrar la curva. Y todo lo que nos sobre lo borramos. Es importante seguir un orden para que el dibujo no se nos complique, ya sea en sistema CAD o ya sea en formato de papel. Bien, pues ya tenemos nuestros ejes, ya tenemos nuestra circunferencia, esto es lo que nos quedaría. Si os fijáis, nosotros hemos dicho que vamos a quedarnos solamente con la mitad superior, con lo cual esta parte de aquí podemos prescindir de ella y se nos quedaría esta figura. Esta figura, si nosotros hacemos aquí ahora la línea hasta aquí, bueno, vamos a comprobar las medidas porque la figura debe llegar hasta 40, lo que significa que nosotros hemos trazado inicialmente una curva hasta 50 para que sea simétrica y esto llegaría a 50, luego hay que irse hacia atrás 10 milímetros, que es lo que no hemos hecho. Así que vamos a hacerlo ahora. Hacemos con 10 milímetros la curva, hacemos lo que es la copia de la línea, borramos ya nuestra marca y ahora podemos recortar la línea para que nos quede la figura que nosotros necesitábamos inicialmente, que sería esta parte de aquí. Bien, pues una vez que tengamos esta parte, lo que vamos a hacer ahora es ir subiéndolo en alturas. Vosotros dibujaríais cada una de ellas hacia arriba. ¿A qué niveles? Bueno, pues vosotros deberíais dibujar, si por ejemplo vamos a hacerlo aquí, una línea. Esto sería cota 0, pues nosotros tendríamos que dibujar una a cota 20. Eso sería el espesor de la primera pieza, de la primera cara inferior, es decir, el espesor sería este de aquí. Este sería el primer espesor de esta banda de aquí. La siguiente línea la tendríamos que hacer a 80, que son estos 20 más estos 60. Luego, si desde aquí nos vamos a 80, nos quedaría eso. Y si ya, viendo que las dos piezas son iguales, no lo subimos, obviamente nos tiene que cuadrar con la dimensión final que tiene que tener la pieza. Vamos a comprobar la medida. Son 20. Son 60. Y aquí son 20, y entonces significa que hay un pequeño error en la altura que hemos tomado de los ejes. Con lo cual lo vamos a corregir antes de nada, llevándonos los ejes a la altura correcta. Bien. Bien, pues esto sería la primera parte. Nosotros ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar todas estas piezas, pero ahora la vamos a ir copiando en altura una tras otra. El procedimiento para hacerlo con CAD sería simplemente seleccionar la vista correspondiente de la pieza de esa pista que estamos estudiando. Y una vez que la tenemos, tomaríamos un punto de referencia y simplemente la iríamos copiando en altura. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a pasar entonces al siguiente tramo. Lo tendríamos aquí ya, estaríamos definiendo nuestra pista. Y ahora lo que vamos a hacer es, primero, vamos a crear esta L de aquí, esta forma. Y esa L la vamos a crear, ya que tenemos el dibujo montado, vamos a aligerar un poco de peso la visual de la figura. Por lo menos en cierta medida. Bien, nos podríamos apoyar aquí. Vamos a trazar una línea que nos va a unir verticalmente todos estos elementos. Si nos fijamos, bueno, esta línea lógicamente tiene que tener su correspondiente línea de cierre en la otra esquina.
aquí. Y ahora nos vamos a tomar una profundidad correspondiente a estos 20 milímetros. Y esos 20 milímetros, pues nos vamos a coger una línea cualquiera de las que tienen profundidad, por ejemplo esta, y nos vamos a trazar una distancia de 20 milímetros. Para no perder de vista la línea que estamos estudiando, vamos a coger esa. Y ahora lo que vamos a hacer es copiarnos esta línea aquí. Si os fijáis, esto crea una figura que se interseca y esto pues no puede ser. Entonces vamos a recortar adecuadamente, es decir, vamos a borrar para crear una transición natural en la superficie de la pieza, y aquí abajo pues haríamos otro tanto igual. De forma que ahora la pieza, si la apreciamos, pues ya tiene lo que es una continuidad. Aquí podemos hacer también nuestra correspondiente línea. Si hacemos lo que es una línea, por ejemplo, de 20 milímetros, bueno, vamos a hacerlo de forma... Vamos a hacer aquí la tangencia, la tendríamos aquí, y vamos a plantear aquí nuestra tangencia. Esto, para hacerlo correctamente en papel, pues necesitaríamos lo que es un procedimiento de tangencia entre dos puntos para hacer lo que es el punto más próximo a cada una de las curvas. Bien, ya tendríamos aquí nuestra intuida, nuestra mayor parte de figura. Ahora lo que necesitamos es llevarnos desde el punto medio esta separación de unas 20 unidades. Bien, pues si nos vamos por ejemplo a la parte superior, fijaros que aquí teníamos una línea que podíamos usar. Vamos a copiarla y si es necesario luego la borramos. No la podemos llevar directamente al punto medio. Lo tendríamos aquí. Y nosotros ahora, a partir de esa línea también, vamos a utilizar las dos. Tened en cuenta que el punto que hemos copiado es desde aquí, no desde aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esa línea que nos sobra, realmente esta la podíamos prescindir de ella, puesto que eso nos hacía falta para la correspondiente elipse de la circunferencia más externa. Ahora ya pues la pieza, como la recorta, no la necesita. Vamos a quitar esto también. Y ahora, desde esta línea, podemos crear a cada lado una equidistancia de 10 unidades. Esas 10 unidades que nos da, nos va a permitir crear el espesor de 20 que tiene, contando desde la mitad, desde el eje simétrico, la pieza. Y vamos a copiarnos la línea y luego borraremos lo que nos sobre. Un punto aquí, otro punto aquí. Como hemos dicho, esto ya nos sobra. Podemos recortar la pieza. Esta línea de aquí las podemos extender también aquí arriba. Tomando aquí el centro, nos lo podemos llevar aquí. Y ya estaríamos viendo cómo apunta el cajeado de nuestra curva en el nuevo plano. En principio vamos a estudiar la primera curva aquí, porque ahora vamos a necesitar dibujar esto de otra forma. Entonces, bueno, esta línea también la podemos borrar. Y ahora, teniendo esta línea de aquí, esta caja, nosotros sabemos que el centro que nosotros estamos buscando para nuestra circunferencia, fijaros aquí, este centro se encuentra a 30 unidades. Luego aquí tendré que colocar un eje vertical que corte a mi eje horizontal, por el que se va a situar esa línea. Entonces, yo puedo dibujar aquí, por ejemplo, dibujo a 30 unidades. Vamos a dibujarlo también en otro color. Aquí. Y donde corte esta línea, estaremos encontrando el centro. Luego yo puedo hacer aquí y ya sabría cuando se corte. Vamos a ponerlo también en otro color para que sea más fácil de identificar. Cuando son muchas líneas es muy interesante ir borrando lo que sobre y al mismo tiempo intentar evitar que el dibujo tenga más líneas de la cuenta cuando se puedan borrar. Buscaríamos el centro y lo tendríamos aquí. Donde se corten estas dos líneas sería el centro de nuestro elemento. Bien, pues ¿a cuánto está ahora nuestra
nuestra circunferencia, nuestra cuadrícula. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es coger estas líneas y lo voy a dibujar fuera para que se entienda mejor. Lógicamente, cuando se hace en papel habría que dibujarlo en el mismo sitio, es evidente. Bien, ya tendríamos esto. Si yo ahora me planteo un círculo que tenga de radio 50, tendríamos esto. Esto implica que la circunferencia se nos va a meter dentro de la pieza. Pero bueno, no pasa nada porque realmente nosotros la pieza no la vamos a utilizar completa, sino que vamos a utilizar solamente la mitad derecha. Entonces aprovecharemos esta parte. Aunque la dibujaremos completa y luego la borraremos como hemos hecho antes. Bien, vamos a alargar primero las líneas correspondientes. Estas deben ser de 50, con lo cual deben ser puntos de corte. Y entonces vamos a copiar para crear nuestra cuadrícula. Bien, ya tenemos nuestra cuadrícula hecha. Vamos a crearnos nuestro eje. Vamos a establecer antes los ejes como actual. Y esto lo vamos a poner por capas para que identifique el color y se nos vea más fácil. Bien. Bien, pues ya tenemos nuestros puntos de tangencia, que serán estos 4 puntos que se ven aquí en naranja. Tendríamos las diagonales principales y ahora vamos a utilizar nuestro centro. Y nuestro centro lo podemos sacar a partir de aquí. ¿Dónde se nos corta la línea? Si nosotros ahora hacemos los correspondientes cortes, tendríamos, por ejemplo, vamos a irnos aquí, tendríamos nuestra primera curva, que sería efectiva en este cuadrante, con lo cual podríamos cortar directamente esta parte de aquí. Podríamos hacer el segundo cuadrante de aquí, haciendo círculo y centro aquí, y podríamos recortar. Vamos a volver a recortar, que no he cogido bien el comando. Y ya tendríamos la mitad de nuestra elipse. En realidad tampoco haría falta hacerlo completo y haría mucho más el dibujo porque podemos hacer directamente lo que es el círculo pequeño. De hecho, vamos a hacerlo así. Vamos a prescindir ya de esto. Si os fijáis, el círculo pequeño tiene un radio de 30. Luego estaríamos hablando de que si es radio 30, la caja tiene que ser de 15, correspondiente a 15. Cogemos nuestro círculo, 15, lo planteamos aquí. Y ahora vamos a hacer nuestras líneas por este punto, por ese punto. Para que se vea la diferencia, le vamos a cambiar el color. Vamos a hacerla por este punto de corte. Vamos a identificarla para que las propiedades sean las mismas. Y dicho esto, recortamos dejando limpia nuestra caja. Bien, ya podemos borrar también nuestra circunferencia y nos quedaría este cuadrado.
Hacemos el mismo procedimiento de antes, que sería sacarlo desde aquí. Y ya vemos que tenemos dos puntos de corte. Bueno, pues ahora hacemos nuestro círculo. Vamos a hacer hasta aquí. Recortamos lo que sobra del primer cuadrante. Vamos a hacer nuestro segundo cuadrante. Esto de aquí. Borraríamos todo lo que sobra. Fijaros que estos dos puntos ya hacen inducir cómo va a ir la correspondiente curva. Hacemos nuestro arco, recortando lo que sobra de este cuadrante, porque en los siguientes cuadrantes ya hace efecto los tramos de elipse que habíamos dibujado previamente. Y por último aquí, nos permitiría dibujar completamente nuestra elipse. Fijaros que nosotros tenemos aquí localizado el centro, en ese punto donde se cortan esas dos líneas, y aquí también tenemos claramente representado nuestro centro. Bien, pues lo que vamos a hacer es copiarnos, vosotros ya lo tendréis dibujado aquí, y luego posteriormente lo trasladaríais aquí. Entonces nosotros lo que haríamos sería dibujarlo en estas dos líneas. Es decir, tendríamos estos dos centros sobre los que copiar esta especie de asa de la pieza. Bien, pues si la copiamos solamente la parte que nos interesa, no vamos a copiar toda la maraña de líneas, porque no sería necesario. Desde el centro nos iríamos aquí y nos iríamos aquí. Y viendo la pieza hacia atrás, pues ya parece que apunta un poco como quedaría. Si nosotros creamos las líneas que nos faltan aquí, para poder terminarla de identificar, voy a convertir esa línea auxiliar en línea de pieza. Ya se puede medio apreciar cómo iría quedando la transición hacia el asa. Vamos a terminar de recortar también esta línea de aquí. Ya tendríamos el asa pues prácticamente terminada, a falta de crear luego primero lo que son las partes vistas y ocultas, pero aparte terminando esta parte de aquí, que nos correspondería el punto correspondiente de tangencia. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, una copia de una línea que tenga la misma inclinación a 120 grados que nuestro eje, pues la podríamos ubicar aquí y luego recortar convenientemente para que la pieza pierda lo que es la forma que estamos comentando. Bien, pues esto también lo podemos recortar para que ese tramo de línea deje de verse. Y a partir de aquí, pues ya podemos empezar a dibujar la pieza y borrar todas las líneas que nos sobren. Esta parte de aquí, vamos a ir dándole, vamos a igualar propiedades entre esto y estas partes. Para que se vaya confirmando lo que es la pieza de una forma más visual. ¿De acuerdo? Bien, y todo lo que sobre, aquí nos ha quedado un resto de línea del que podemos prescindir. Ya podríamos quitar, por ejemplo, algunas líneas auxiliares que nos estorban. Podríamos quitar ejes generales. Ah, no, nos faltan líneas aquí. Nos faltan aquí, por ejemplo, esta.
esa línea nos sobra y esta la convertimos en la línea de pieza y esta también. Bien, ahora esta línea también nos sobra, esta línea también, también y también. Y ahora pues nos quedaría, vamos a borrar las partes que sobran de las piezas. En primer lugar, tendríamos nuestro círculo, este hueco que tiene aquí la pieza impide que se vea todo lo que hay detrás, es decir, nada de esto puede verse. ¿De acuerdo? Esto de aquí también sobra porque nos lo tapa la propia pieza a la hora de dibujar. Esto que estoy recortando sería lo que habría que borrar de la pieza. Esta es la cara superior, con lo cual todo esto se borra y por tanto esto también se puede eliminar. Esta línea, por supuesto, también se puede borrar porque forma parte de la planta inferior y esta parte de la línea se borraría prácticamente. Bueno, vamos a hacerlo como recorte hasta ahí. Luego, todo lo que quede detrás de esta esquina también quedará oculto. Y lógicamente también se borrará. Este arco también se borrará porque pertenece al agujero de la planta inferior que está tapada por la superficie de este lado. Esto de aquí, pues podemos afirmar que toda esta línea está tapada por la pieza superior. Lo vamos a hacer con recorte porque como la hemos sacado a partir de un híbrido de la parte inferior, podríamos perderla. Y del arco de arriba superior simplemente nos quedará esta porción de aquí. Y esta sería nuestra pieza finalizada, que si vemos es prácticamente exacta en proporciones, salvo por el detalle de esta pieza, de esta medida que estaba equivocada, en cuanto a las dimensiones que nos pedía. Y aquí finaliza el tutorial. Gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.